personas en la calle, cosa que yo no he visto jamás en democracia, ni en ningún país democrático. Entonces, bueno, pues esa es la primera leyenda negra, una de ellas que hay sobre el franquismo, que es que no le votaba a nadie. Entonces, bueno, además de todos estos que le votaban con su presencia y con su apoyo incondicional y con las pancartas que luego veremos en algunos otros vídeos, pero que no hace falta porque están en todo Internet, en todo YouTube, está lleno, las redes sociales llenas de miles y miles de vídeos y de fotos del apoyo popular impresionante que tenía Franco. No solo le dieron su apoyo personal y físico, sino su sangre, su vida en la guerra. Y eso creo que vale más que un papelito en una urna cada 4 años. El que hayan estado dispuestos a morir por la España por la que él luchaba, a su lado, eso le vale un poquito más que un voto, me parece a mí. Entonces, esa gran parte de españoles, de los que muchos habían sido en los primeros tiempos de la guerra y se pasaron al Frente Nacional, cuando no les asesinaban por la espalda a sus compañeros, claro, porque los que se querían pasar al Frente Nacional pues les mataban sus propios compañeros, y muchos de ellos están en esas fosas comunes, como se ha descubierto hace un tiempo, creyendo pensando que eran republicanos, pero luego vieron que habían sido asesinados por la espalda y supieron que habían sido sus propios compañeros. Entonces, bueno, pues esa es una de las leyendas negras que hay sobre Franco. Pero esa leyenda también no solo se desmonta viendo estas masivas manifestaciones de apoyo y de admiración, de entusiasmo y de veneración incluso de la gente que salía a las calles en cualquier momento que era necesario para aclamarle, y cuando él pasaba, porque las colas que había cada vez que él pasaba, por ejemplo, a un partido de fútbol, eran hasta el pardo, o sea, era como cuando pasaba Juan Pablo II, que estaban todas las calles llenas de gente por las aceras esperando a Franco para clavarle. Entonces, no solo esa aclamación popular, que es tan válida como la de los papelitos en las urnas, sino también la votación del referéndum, por ejemplo. Porque cuando hizo falta en España se convocaron elecciones y se convocó un referéndum, cosa que aquí solo se ha hecho en democracia para la OTAN, y con engaño, porque lo de entrada a OTAN no, se convirtió en OTAN sí, o sea, de Felipe González. Entonces, bueno, pues que yo recuerdo, no ha habido más referéndums de la Constitución, que también fue toda una farsa, que luego nos hablará de ello Javier Giral, porque no hubo periodo constituyente, y Franco sí que convocó referéndums. Convocó el referéndum del año 67 para pedir al pueblo español el apoyo a su nueva ley de la reforma de las Cortes, bueno, de la reforma legal del sistema, que era la ley de la democracia orgánica, la ley de sucesión y de democracia orgánica, por la que él distribuía sus poderes, que habían sido totales hasta entonces, porque él era el jefe del Estado, como lo es un rey, que tiene la última palabra en un Estado, aunque él no ejercía ese poder de modo omnímodo, como se dice, salvo en algunas excepciones imprescindibles, como fue el decreto de unificación, como al principio, después de la guerra, para unificar las fuerzas políticas que había en España y para controlar y disciplinar el carácter indómito natural de los españoles, especialmente de los grupos políticos y también de los nuestros, porque si las izquierdas eran indómitos y anárquicos y entre ellos se mataban, los nuestros no nos matábamos entre nosotros, pero sí que había unos enfrentamientos brutales entre unos y otros, carlistas, falangistas, etcétera, etcétera. Entonces Franco tuvo que ejercer su autoridad cuando hizo falta, con un fin muy claro, que era unificar España, aunar voluntades y crear equipo, crear un equipo en España político, dirigente, que impulsara al pueblo en la misma dirección, para que todos remaran juntos en la misma dirección, en la dirección del progreso y de la unidad y del avance en los derechos sociales, porque en eso consistió el régimen de Franco. Y luego más tarde, si Dios quiere, nos traerán un libro que se llama Franco Socialista, de un historiador, amigo nuestro, Paco Torres, que no ha podido venir, pero creo que nos va a mandar el libro, en que se ve que Franco fue el verdadero socialista. Y que las cosas que preconizaba y que pregonaba la República, que no hizo, él sí las hizo. Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, y Franco dio trigo.
Entonces ahora están difamándole diciendo que todas esas cosas ya las había dicho la República. Si las había dicho, como ahora nos dicen en todos los programas electorales, muchas cosas, pero ¿quién las hace? Pues Franco las hizo, y muchas más de las que decía la República. Bien, entonces, bueno, pues como digo, Franco convocó un plebiscito en el año 67, muy interesante porque, a ver, por favor, mis gafas, que están en mi bolso, que me las he dejado porque yo con esta letrita no veo. Dame las gafas. Aquí en este libro tan interesante, que es una colección que tengo, Franco, la historia y sus documentos, ellos no votan, tú sí, Ley Orgánica del Estado, que es la que os digo, el año 60, que se aprobó en el 66 y se sometió a referéndum en el 67. Te tienes que poner aquí al otro lado para poner las diapositivas, lo que necesite que me pongas. Pues hubo una respuesta del pueblo del 88%, un 88% de votos, a ver dónde lo tengo, espérate que lo encuentre, de los cuales el 98% aprobaron la ley orgánica. Hubo manifestaciones grandísimas en toda España apoyando a Franco en esta nueva ley. Espera, porque aquí lo tengo. A ver si lo encuentro. Ay, Dios mío, que ahora se me ha perdido. Lo tenía guardado. Bueno, en fin. Votó el 88% del censo y el sí fueron 98% de los votos emitidos. Dicen que la gente estaba obligada a votar. Falso totalmente, porque de hecho hubo un 12% de abstención. 12, bueno, era un 88,5%. Está en este libro, lo podéis buscar en Google, que por cierto, os doy un dato alucinante, que lo hemos mirado en Google, hablando de Google, y es que Franco, yo creo que es la persona sobre la que más se ha escrito y sobre la que más se ha publicado en Google, porque las entradas de Google sobre Franco son de 57 millones, 570 millones para la palabra Franco y 149 millones para las palabras Francisco Franco. O sea, Franco es uno de los personajes más interesantes para la gente de todo el mundo, no solo de España. O sea, 550 millones más 149 millones, sumen ustedes la cantidad de entradas que hay en Google desde que existe Google, porque antes de que existiera Google, pues la gente leía libros, y libros sobre Franco hay muchísimos, yo creo que más que sobre cualquier otro estadista. Y además las redes sociales están llenos de testimonios de personas que han vivido la época de Franco, y aquí están contando la verdad, y que también han vivido los horrores del régimen que le precedió, del que todos habéis oído hablar, ahora en la conferencia del Laureano. Entonces, bueno, otra cosa que también quiero decir, volviendo después a lo del referéndum, es que la ONU guardó un minuto de silencio, puestos en pie, al recibir la noticia de su muerte. Y 93 dignatarios de todo el mundo asistieron a su funeral. Eso no creo que lo hagan por Maduro, no lo hicieron por Chávez, no lo hicieron por Castro, ni lo harán por ningún verdadero dictador que yo sepa. Vamos, no ha ocurrido nunca, yo creo que no ha ocurrido nunca una cosa así. Bien, entonces, hablando de la leyenda negra esa de que nadie le votaba, pues la ley orgánica que cambió el sistema y lo convirtió en una democracia orgánica, que curiosamente, mira por dónde, es lo que predicaban y lo que preconizaban los de Podemos en el 15M, con sus círculos, porque decían que los partidos no valían, que lo que valía era el pueblo, y el pueblo reunido en círculos, los círculos de Podemos, que hacían en los barrios, y hubo un conato de, bueno, que luego ya veremos si ese conato continúa, que será lo más probable, porque será la base de su nuevo sistema que nos quieren implantar, de una democracia orgánica del pueblo, según ellos, pero claro, de su pueblo, no del pueblo, sino de su pueblo. Entonces, en la democracia orgánica de Franco, que estaba en vigor desde el año 66, bueno, desde que se aprobó a principios del 67 por referéndum, desde que el pueblo lo aprobó, Franco no imponía, o sea, Franco respondía a las necesidades del pueblo, y el pueblo lo sabía, y por eso le aclamaba, y por eso le seguía, y le respetaba, y le admiraba, y le obedecía, porque sabía que era un servidor público,
y que los que estaban con él, su equipo, estaba al servicio del pueblo, y porque veían sus necesidades satisfechas, y porque sabían que estaban velando por sus intereses, y por eso le respetaban. Por eso había respeto en España a las instituciones y a los políticos, que no eran políticos en realidad, porque no estaban en pugna entre ellos, como lo son los partidos políticos, estaban al servicio del pueblo, y no cobraban apenas, porque mi padre, que fue procurador en Cortes, cobraba 10.000 pesetas al mes, de las de entonces, y los alcaldes no cobraban, por ejemplo. O sea, es que era un servicio público, y la gente que entraba en política pues perdía mucho, porque en la empresa privada ganaban mucho más, no como ahora, es al revés. Entonces, bueno, pues volviendo a la democracia orgánica, la verdadera democracia orgánica que tuvo Franco y que se puede expresar de muchas maneras y se puede realizar de muchas maneras, pues decía Arnold Toynbee, el gran filósofo de la historia, que era la mejor forma de democracia, la más pura, la democracia orgánica, la que está basada en las formas de organización natural y en los grupos naturales sociales, no en grupos artificiales, ideológicos, como son partidos políticos. Y Franco la basó en los ambientes en los que las personas se movían y se conocían entre ellos, como es el municipio, que curiosamente ahora las elecciones locales son las más fidedignas, digamos, ahora también en este tiempo, porque se conoce a la persona a la que se vota y se conoce su trayectoria. Y se le puede pedir cuentas en el pueblo, más o menos, porque ahora hay algunos que les pide lo que quieras y ya sabes cómo te responden, cantando la Internacional mientras derriban la cruz de... ¿cómo se llamaba? Del sitio ese donde derribaron la cruz de Callosa, la cruz de Callosa, por ejemplo. O sea, está al fresco lo que piensan los vecinos y sus ciudadanos. Pero en fin, el hecho es que ese sistema estaba basado en representación del pueblo español a través de los municipios, a través de los sindicatos y a través de las familias. Entre ellos se elegían y luego sus representantes iban a las Cortes como diputados. Bien, entonces, primera leyenda negra desmontada. Sí había representación en tiempo de Franco, sí había votación, pero de otro tipo, porque contaba con el apoyo masivo del pueblo español, como se demostró el día que murió, porque esto dejó al mundo entero sorprendido, las colas impresionantes que se formaron para darle su último adiós, que tuvieron que ampliar a 2 o 3 días, ya no recuerdo si fueron 3 días, pero por lo menos 2 días, iba a ser un día y se tuvo que ampliar ante la multitud de personas que acudieron, haciendo colas de 12 y 14 horas, yo estuve en una de ellas, de 12 horas, no sé si eran 12 o 14, durmiendo en el metro de la Puerta del Sol, porque desde la Plaza de Neptuno hasta el Palacio Oriente tardamos 14 horas en llegar, la cantidad de gente que había, y muchos durmiendo en el metro por la noche, en finales de noviembre, que hacía un frío que pelaba, pero la gente ahí aguantaba el tirón, y hasta 14 horas esperó la gente. Eso, pues que yo sepa, no se ha hecho jamás, nada más que para Juan Pablo II, y con gente venida de todo el mundo, y un papa. Pero en el año 75, con solo españoles, eso es impresionante. Y cuando el Instituto Ipsa-Gallup, que era el primer instituto sociológico del mundo, americano, hizo una encuesta en España a ver qué pensaba la gente ahora que ya había muerto el dictador, entre comillas, según ellos, o sea, que ahora que ya la gente no podía tener tanto miedo, a ver qué pensaban de Franco. Pues se quedaron impresionados de ver que el 82% estaba llorando su muerte, llorando, o sea, estaban compungidos por su muerte. No simplemente que le parecía, no le daba pena y tal, no, sino que estaban compungidos, anonadados, como se veía mucha gente ante su féretro llorar, mucha gente. Las películas que están todavía en YouTube, y os recomiendo que las veáis antes de que intenten quitarlas estos ocupas. Entonces, aparte de eso, la gran oposición que supuestamente había, porque esa encuesta también determinó cuál era la gente que realmente se oponía al régimen, de ese 18% que no estaba compungido, pues vieron que era menos de un 10%, porque había un porcentaje de gente que pasaba del tema, que simplemente pues que no le interesaba el tema, ¿no? Que eran apolíticos. Pero la gran oposición, los que estaban contentos de su muerte, pues serían, yo creo que eran un 8%, no llegaba al 10%. Entonces fijaros
qué grandísima oposición tenía Franco, a pesar de los años que llevaba haciéndole la cama, como se suele decir, funcionando el contubernio judeo-masónico contra él, como él lo llamaba, y muy bien llamado, porque efectivamente era un contubernio, porque no se aplicaba a otras situaciones históricas, como por ejemplo cuando en Francia guillotinaron a una serie de militares a finales de los 60, la democrática Francia, pues guillotinó a unos militares que se habían alzado, parece que fue por la guerra de Argel, o no recuerdo exactamente en qué situación, pero se os cargaron y nadie dijo nada. Y todas las demás barbaridades que estaban haciendo en otros regímenes verdaderamente dictatoriales y comunistas, ahí nadie decía nada. Pero en España, cuando se ajustició a 5 criminales asesinos en el año 74, creo que fue, 75, fue en el 75, se montó la marimorena, quemando embajadas en toda Europa. Unas manifestaciones tremendas, yo estaba en Múnich y las vi. A pesar de que había indultado a la mitad, a los que no habían sido autores directos de los crímenes. Entonces, esto es clarísimamente una confabulación, una conflagración contra el régimen de Franco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y esto es de lo que voy a hablar un poco más ahora. Porque se ha hablado ya muchísimo de Franco en el plano económico, en el plano político, en el plano social. La figura de Franco es tan grande y se ha escrito tanto sobre ella y tan fuerte que en 43 años de demolición no han podido acabar con ella. Y rebrota de nuevo del alma de España con mayor vigor aún. ¿Y por qué no podrán? Porque es la obra de Dios en España. Porque Franco tenía una protección especial de Dios, como decía en sus monedas, caudilló por la gracia de Dios, y como lo confirmaron en su tiempo militar en Marruecos, sus propios compañeros marroquíes, hablando del baraka, su estrella que tenía, su protección especial del cielo. Entonces, con Franco, España tuvo una protección especial del cielo, y los españoles eran conscientes de ello. Entonces, la España de Franco sigue teniendo un poco de esa protección del cielo, y por eso todavía no han conseguido acabar con ella, porque todavía seguimos habiendo muchos españoles, muchos más de los que ellos quisieran y quieren creer, porque ahora se están dando cuenta de que se han equivocado en sus cálculos y de que no somos 4 gatos como ellos creen. Y es curioso, porque el otro día en un programa de radio en el que estábamos hablando, me decía mi oponente progre que eran 4 gatos, y acto seguido estaba diciendo que la democracia, cuando yo le decía que la democracia era, estaba regida por las mayorías, estaba basada en las mayorías, y me decía que no, que eran las minorías, porque había que respetar a las minorías. Y después va y dice que somos 4 gatos y que mejor quitarnos del medio y legalizarnos. Digo, no tenemos que respetar a las minorías, entonces más motivo para que respetéis, ¿no? No, pues ellos según les va, pues dicen una cosa o dicen la contraria, si son ellos. Entonces nosotros en tiempo de Franco llamábamos al pan pan y al vino vino y decíamos las cosas como son. Y de esa vivencia en la verdad y en la justicia, porque la primera justicia es la verdad, vivir en la verdad, pues nos vino la protección de Dios a través de Franco, de nuestro líder. Porque los pueblos son un reflejo de sus líderes y atraen sobre ellos, digamos, lo que merecen sus líderes. O sea, somos como un cuerpo orgánico. Una nación es un cuerpo que está íntimamente ligado con sus dirigentes, el pueblo y sus dirigentes. Entonces, tanto como se dice que los pueblos tienen los jefes que se merecen, también los jefes tienen los pueblos que se merecen. Y los pueblos reflejan la personalidad, digamos, o la acción del jefe. Entonces, ahora os voy a leer una cosa muy interesante que está en una página web, porque yo quiero hablar de ese otro aspecto del franquismo, del que no se ha hablado apenas, o que yo sepa nunca, que es el aspecto oculto, inmaterial, no todas las cosas que hizo Franco, que ahí fuera tenéis, me parece, una hoja
de lo que fue la España de Franco y lo que nos legó, el legado de Franco, de la España de Franco, de lo que ya van acabando con casi todo. Pero bueno, lo que nos queda todavía de libertad y de prosperidad es por lo que dejó Franco. O sea, no han conseguido dilapidar toda esa fortuna todavía, gracias a Dios, pero están en ello y se están dando mucha prisa. Entonces tenemos que trabajar mucho nosotros también. Pero bueno, no voy a hablar de todas las cosas que son tantísimas, que están todas por internet, cómo resucitó a España, cómo la regeneró económicamente, políticamente, sino voy a hablar de la parte inmaterial, invisible, que es su pueblo, cómo regeneró a un pueblo, cómo cambió la actitud y la mentalidad y la manera de ser de un pueblo, que eso es muchísimo más difícil que la parte material. Y esperad un momentito, porque luego quiero volver a las otras leyendas negras, pero primero me voy a pasar a esta parte que es muy importante, porque yo creo que es la más importante. Y yo tengo que hablar de esto porque soy psicóloga, entonces voy a hablar sobre el aspecto psicoespiritual de la obra de Franco y su obra. Y tengo aquí unas tarjetas de mi terapia porque ponen mucho en cuestión mi capacidad profesional, mis opositores en los medios, de que pobrecitos los que estén conmigo y en mi terapia tal y cual. Bueno, pues ahí podéis ver en qué se basa mi terapia y cuáles son mis cualificaciones para hacerla desde hace... Madre mía, no quiero ni pensar cuántos años hace. Desde el año 77 que estoy ejerciendo. Entonces, bueno, pues quiero enfocar esta obra desde ese ángulo. Y vamos a ver. Este aspecto figura especialmente en nuestra nueva página web que hemos hecho para hablar del aspecto espiritual de Franco y de dónde le venía esa gracia de Dios, que la tuvo, porque sin ella no habría sido capaz de sortear la cantidad de trampas que sus enemigos le pusieron a lo largo de su mandato y la cantidad de zancadillas, porque el embargo que tuvo después de la guerra civil, eso no se lo ha hecho a nadie. O sea, no solo no le incluyeron en el plan Marshall, sino que le hicieron un embargo a todos los países democráticos que no vendía nadie nada. O sea, estaba prohibido venderle nada a España para matar de hambre a la gente y ponerla contra Franco y matarnos de hambre. Entonces solo Argentina nos vendió trigo y carne y con eso pudimos subsistir y pudimos alimentar a la zona roja, que estaban muertos de hambre porque se comían las peladuras de las patatas y se comían hasta piedras, pobrecito, porque pasaban más hambre que ni sé. En la zona nacional no se pasó hambre, pero cuando tuvimos ya que asumir el hambre de la zona roja, pues sí que tuvimos que poner cartillas de racionamiento que tenían en la zona roja y no en la zona nacional, que no los hubo durante la guerra, cartillas de racionamiento, pero luego se tuvieron que poner en toda España, y por el embargo también. Y estos los rojos, encima lo usa contra nosotros cuando fueron ellos los culpables, como cuando cayó el muro de Berlín, que en la Alemania libre cayó en picado su economía porque tuvo que hacerse cargo de los pauperados alemanes que les llegaron del lado comunista. Pues igual pasó en España. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de ese aspecto de lo que fue el pueblo de Franco, el pueblo español en tiempos de Franco, como reflejo de su líder. Porque Franco era un hombre espiritual, y la obra que hizo en España partió de una raíz espiritual, como atestiguan muchas de sus alocuciones al pueblo español, que figuran en nuestras páginas web. Y ahora os digo la otra página web, que no lo he terminado de contar, que es la que habla del aspecto espiritual de Franco y que acabamos de crear el día 20 de noviembre, o sea, anteayer. Y se llama francosanto.es, porque nosotros tenemos constancia personal, yo por lo menos, y mi hija también, de que Franco hace favores, y muy grandes. Incluso diremos milagros, porque el que, concretamente en un caso bastante humilde, como tengo en los favores de la página web, ¿qué pasa, la verdad? ¿Puede mirar la página web? ¿Se va a pasar o no? No, déjalo. ¿Sabes imágenes de Franco al fondo? No, déjalo como está. Vale. Bueno, pues luego pondremos la página web, ¿la Sí, ponemos? ahora no se puede conectar. No se puede conectar ahora. Bueno, se llama francosanto.es. Luego les abro los papeles. ¿Tenemos papeles? Ah, pues tenemos unos papelitos aquí
con la página web, luego os los vamos a dejar aquí o en la mesa de fuera para que lo podáis coger. Bueno, pues esta página web ha hecho furor porque no sé por cuánto vamos ahora, pero en una semana... Casi 11.000. Pues desde el día 21 que empezó a contar, que salió al aire la página, tenemos casi 11.000. 11.000 visitas, lo cual no está mal, porque me parece que son 11 días, 1.000 visitas al día. Entonces, bueno, pues en esa página hablamos de las cualidades que tenía Franco, que legó al pueblo, y por eso el pueblo español se redimió, porque el pueblo español había sido un pueblo bastante indómito y cainita. Ahora os voy a leer otra cosa, una cosa que está en la página de Franco Santo sobre cómo Franco estaba ungido por Dios, por la gracia de Dios. En el aspecto psicológico, los pueblos son reflejo de sus líderes, y España pasó de ser un pueblo cainita a ser un pueblo fraterno, de ser un pueblo rebelde e indómito a ser un pueblo disciplinado, de ser un pueblo negativo a ser un pueblo positivo. Quiero leer un discurso de Franco, una cosa que dijo, preciosa, cuando el referéndum de la ley orgánica, una de las cosas que él decía, dice: Franco había pronunciado en el acto de presentación unas duras palabras. Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan siempre sus demonios familiares, que son diferentes para cada uno. Los de España se llaman espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los hombres, extremismo y enemistad mutua. Con la nueva ley se establecía un justo poder ejecutivo, encabezado por un presidente de gobierno y unas cortes que asumen la plenitud de la función legislativa y de control. La convivencia en paz y orden salía ganando, y así lo entendieron y apoyaron la inmensa mayoría de los españoles con su voto. Y ahora quiero hacer un inciso, antes de seguir con las cualidades del pueblo español bajo el mandato de Franco, que por desgracia una gran mayoría del pueblo español ha vuelto para atrás a esto mismo, a estos demonios familiares, con esta democracia. Pero os quiero enseñar una cosa muy interesante, una papeleta, pónmela por favor, una papeleta que salió entre de los votantes del referéndum, porque, como digo, esos demonios familiares se habían erradicado de España, que esa es realmente la gran obra de Franco: cambiar el carácter de los españoles y acabar con los odios fratricidas. Al final, voy a cerrar esta conferencia con una cita suya preciosa, preciosa, que recuerda mucho a Juan Pablo II, sobre ese tema. Pero, sí, esa, bien, pues aquí, una de las papeletas del referéndum, que no fue votado solo por los suyos, porque los suyos entonces, en ese caso, efectivamente eran el 88% de la población, porque fue los que votaron, y de esos el 98,8, me parece, dijeron que sí, entonces los suyos eran un 88% de la población. Pero entre los suyos estaba gente como esta, que en ese tiempo, curiosamente, la gente se sentía tan libre y tenía tanta libertad como para escribir en las papeletas y no pasaba nada, y no las anulaban. Cosa que luego hicieron en el referéndum de la Constitución y se cargaron, anularon un montón de papeletas de gente que estaba en contra, pero que había escrito en ellas su motivo para estar en contra, como se solía hacer en los tiempos de Franco. Y las anularon, que lo sé yo, por un amigo mío militar que estaba en el equipo informático de recuento de votos y que le obligaron a anular todas las papeletas en las que decía no y que tenían cosas escritas, y él dijo que ni hablar, que él no lo hacía. Entonces le echaron y pusieron a otro que sí lo hizo. Entonces así se ha votado en España en la democracia, desde que empezó las votaciones. Bien, pues fijaros qué curioso lo que dice. Ratifica con su voto el proyecto de ley orgánica del Estado aprobado el 22 de noviembre de 1966. Sí. Y después escribe: 7 años preso por el régimen actual y perseguido, voto sí por Franco, el mejor gobernante que España ha tenido y tendrá. Y como cantidad, porque a ver si no, si España estaba partida por la mitad, ¿de dónde ha salido ese otro 30 y pico % que en el año 66 apoyaba a Franco? Hasta el 88, desde el 50, pues 38%, pues de los que habían sido sus enemigos, evidentemente. Aquí no sé qué dice al final, a ver si alguien lo sabe entender, pues que me lo diga, pero abierta, entera, no creo que se dice. Tendrán, no sé.
Pero en fin, esto es lo que el pueblo español pensaba de Franco, tanto sus supuestos amigos como sus supuestos enemigos. Y luego hay otra papeleta que la tienes, pásala, en el referéndum, que decía sí, con letras enormes. Esta dice: porque desde la prehistoria e historia de España no se ha conocido un hombre más grande, ni de más cojones, corazón, ingenio y padrazo como Francisco Franco. O sea, y además se había llevado la papeleta a su casa para escribir la máquina. O sea, para que digan que no había libertad en tiempos de Franco. ¡Jolín! Y que no se fiaba de la gente. Madre mía, pues si la gente se sentía absolutamente segura con él, de que merecían su confianza. O sea, Franco confiaba en el pueblo español de la misma manera que el pueblo español confiaba en él. Era mutuo. Entonces, bueno, pues esto fue lo que Franco reformó del pueblo español. Y ahí está la prueba de cómo se ganó a sus enemigos. Y por eso fue magnánimo con ellos al fin de la guerra. Y perdonó la vida a la mitad de los criminales que habían sido verdaderos criminales, porque, como habrá contado Laureano antes, los condenados a muerte por tribunales militares fueron 24.000 o así después de la guerra, por crímenes de sangre. Pero él conmutó esa pena, por pena de cárcel, a la mitad de ellos. Y algunos acabaron de porteros en el Valle de los Caídos, en Matacuras, que le llamaban, que eso está todo en el libro de Alberto Bárcena, Los presos del Valle. Los presos que se rehabilitaron en el Valle de los Caídos, en la construcción del valle, redimieron sus penas en 6 años, o poquísimos, porque eran 30 años a la pena máxima de cárcel, y en el valle redimían 6 años por cada 6 días por cada día de trabajo. Entonces, bueno, pues fíjate, dividido por 6, 35 años redimían la pena. Y muchos se quedaron a trabajar después allí. Uno de ellos, ya os digo, que le llamaban el Matacuras, por los curas que había matado, pues se quedó de portero, le cogieron los monjes de portero porque se había rehabilitado de tal manera. A ver dónde ha pasado eso, o sea, en qué otro país ha pasado una cosa así. O sea, eso es el gran milagro de Franco. Esa es la gran obra de Franco, regenerar espiritualmente y psicológicamente a un pueblo. Entonces, bueno, como digo, a ver, ¿por dónde voy? Aquí. Entonces, el pueblo español pasó de ser un pueblo indómito, como digo, un pueblo disciplinado, porque Franco era militar, y en España había disciplina. Había autoridad, respeto a la autoridad. De ser un pueblo negativo a ser un pueblo positivo. De ser un pueblo deprimido a ser un pueblo entusiasmado. Porque no solo era un pueblo pues normal, que no carente de depresión, sino entusiasmado, sino en positivo. Porque tenían entusiasmos, solo hay que ver los vídeos de cómo salían a recibir a Franco, con qué entusiasmo, y con qué entusiasmo la gente reconstruyó España. ¿Y sabéis cuál es la etimología de entusiasmo? ¿Sí? ¿Cuál? Con Dios. Entusiasmos, lleno de Dios. Lleno de Dios. En el que está entusiasmado está lleno de Dios. Y el pueblo español estaba lleno de Dios por la gracia que le venía de su líder. Y de ellos mismos, de sus caídos, de sus mártires. Entonces, y también porque España vivía dentro de la ley de Dios, que había instaurado su caudillo. Y por ello era un pueblo limpio moralmente y sano, honesto, generoso, solidario. Ese era el pueblo español. Era un pueblo que era capaz de reconocer la verdad y de defenderla, y de defender la justicia, y de llevar al pan pan y al vino sin miedo, porque no había miedo en tiempos de Franco, como Franco no tenía miedo. Y esto me lo contaba mi padre, que fue ministro con él los últimos 2 años, y le conoció desde los 17, que se fue a la guerra como voluntario falangista, y estuvo en el frente de Brunete, y o en el del Ebro, ahora no me acuerdo, en fin, en uno de los frentes de Brunete. Y él decía, mi padre le adoraba a Franco, es que lloró más por Franco que por su propio padre cuando murió, porque es que era adoración la que tenía por él, de tanta admiración. Decía que Franco nunca tenía miedo, y que además despreciaba a las personas que tenían miedo, oía el miedo como los animales, como los perros. Y que en un consejo de ministros, ya al final poco antes de morir, que estaba enchufado ya el pobre, que en una de las crisis que tuvo en verano del año 75, pues le tenían ahí vigilándole,
con unos aparatos en la sala de al lado, por si le daba un infarto, tal. Bueno, pues estaban midiendo su ritmo cardíaco y sus constantes vitales, mientras él estaba en la reunión, y en un momento dado, de pronto se disparó el aparato. Y el medidor de las constantes vitales, no sé si era el del corazón o cuál. Y fue en el momento en que Franco dijo en voz baja al que estaba a su lado, que mi padre lo oyó, le dijo: este tiene miedo, y se le disparó el ritmo cardíaco, porque no soportaba el miedo. Franco no tenía miedo, porque tenía tanta fe en que todo lo que pasara era voluntad de Dios y que él estaba a su servicio, que nunca tuvo miedo, ni en la guerra, se metía en las peores batallas, iba en cabeza de todo, en las estrategias más difíciles, más inverosímiles, que todos sus compañeros creían que estaba loco en la guerra civil por las cosas las estrategias que usaba, pero que luego funcionaban. O sea, como irse a salvar el Alcázar de Toledo en vez de hacer ir por otro camino, que es lo que se suponía que tenía que haber hecho según la ortodoxia militar, y no lo hizo porque le pareció más importante levantar la moral de la gente y darle esperanza a la gente, porque a Franco lo que le importaban era la fe, la esperanza y la caridad. Y por eso nosotros estamos proponiendo ahora que la Iglesia considere sus virtudes morales para abrir su causa de beatificación en esa página web que se llama francosanto.es, y podéis firmar, si queréis, cuando la leáis, ver si creéis que hay motivos para ello, y si lo creéis así, darnos vuestra adhesión, porque hay una sección que pone adhesiones y hay una hoja de change que hemos hecho de firmas para que todos los que quieran se puedan adherir, y esas firmas le llegan al nuncio y le llegan a la persona que dirige, que está encargada de la causa de los santos en la conferencia episcopal. Les van llegando las firmas nuestras junto con la página web, claro, cada vez que alguien firma. Bien, entonces, volviendo, que me voy por las ramas. A ver, Franco acabó con los odios entre los españoles y las envidias regionales, y nos convirtió en una gran familia que remaba unida en la misma dirección, de progreso, libertad y bienestar. Bien, a ver, yo ahora os quiero leer una cosa que está en la página de Franco Santo, muy interesante, que se llama Ungido por Dios. Os recomiendo que lo citáis. Si es que lo encuentro, claro. A ver, no, está en otro sitio, espera. Si es que lo tengo yo por algo. A ver, ¿dónde está? Espérate. Tranquila, que está aquí delante, espera. Porque es que es impresionante. Cuando se conoce la figura de Franco, es muy impresionante. Bien. Franco cumplió la misión que Dios le había encomendado de ser un agente del reino de Dios en la tierra, la de España concretamente, porque esa es la misión de los cristianos. Y para ello recibió las gracias necesarias para cumplirla, y fueron muchas. Como muchos santos, tuvo una infancia difícil, de mucha humillación y sufrimiento, en la que encontró alivio en Dios. Desde sus primeros años en el ejército ya se convirtió en una leyenda por su baraca, como lo llamaban los moros, una protección providencial que le cubría las espaldas como a los apóstoles. Su arrojo y valor proverbial se sustentaba en su fe, que le libraba del miedo y le prevenía de los peligros, porque la fe no solo vale para confiar en Dios, sino para estar atentos a las inspiraciones de Dios, del Espíritu Santo, avisándonos de los peligros, para que no caigamos en ellos. Igualmente tuvo la ayuda del Espíritu Santo en sus estrategias militares, insólitas y en muchos casos consideradas locura por sus compañeros, pero que siempre le daban la victoria en las situaciones más difíciles. Y esa ayuda continuó a lo largo de toda su vida y su mandato. De ahí la consciencia colectiva de que se trataba de un caudillo por la gracia de Dios. Pero mucho más aún, recibió el nombre de Ángel Salvador por boca de la misma Virgen María en unas apariciones extraordinarias que tuvieron lugar en una aldea de Guipúzcoa llamada Ezquioga a principios de los años 30. Y mira por dónde me llegó el manuscrito original de la vidente Benita Aguirre de Ezquioga, como me llegan las cosas providencialmente, hace ya muchos años, porque yo me dedico al estudio de las profecías desde hace 30 años, y por eso la conocía. Entonces, en estas apariciones, que las tenemos aquí enlazadas en la página web de Franco Santo, os recomiendo que os metáis, que no os lo puedo contar todo, pero en la Virgen lo más importante es, la Virgen anunciaba
espérate, a principios de los años 30, con toda clase de dones místicos, milagros eucarísticos, bilocaciones, estigmas, etc. O sea, fueron las apariciones de las más importantes que ha habido en la historia, porque creo que tuvieron todos los fenómenos místicos. Allí la Virgen anunciaba lo que la República tramaba y lo que iba a ocurrir si no se atendía a sus mensajes. Tanto así que los videntes fueron encarcelados como supuestos espías. El 18 de julio de 1931 anunció el comienzo de la guerra civil 5 años después, si no se hacía caso de sus mensajes. La jerarquía de la Iglesia, en su mayor parte, no atendió a estos mensajes y persiguió también a los videntes. Sin duda que la persecución sufrida por la Iglesia poco después no es ajena a este desprecio de los mensajes y dones del cielo. Cosa que desgraciadamente se repite en la actualidad en tantos casos en que el cielo ha anunciado lo que ya está ocurriendo y lo que estaría por venir. No solo en España, sino en el mundo entero. Todo esto está en nuestra página web de francosanto.es. Durante toda su vida al frente de los destinos de España y en momentos cruciales, recibió mensajes directos de Dios a través de 2 mujeres, Ramona la Catalana, y aquí tengo el link a la página Generalísimo Franco, donde cuenta toda la historia de esta monja, que mi padre me la contó también. Bueno, que no era monja, ella había sido postulante a ser monja, pero no la aceptaron, no sé por qué motivo, por salud probablemente, pero era una mujer muy religiosa. Entonces, mi padre me contaba, y está aquí en la página de esta donde lo explica, que se le aparecía en su despacho sin pasar por la puerta. De pronto se encontraba en su despacho, Franco. Y después, cuando le mandaba al chofer que la llevara a la estación, pues cuando llegaba el coche a la estación no había nadie en el coche. O sea, en bilocación se le aparecía, porque ella seguía estando en su lugar, no sé dónde era, no era si era convento o dónde era. Pero vamos, que esa es la bilocación que hacía el Padre Pío también, que se estaba en su celda y al mismo tiempo estaba en otro sitio donde le veían, en Garabandal, por ejemplo, le vieron en alguna ocasión. Entonces, la Ramona Catalana le llevaba mensajes, por ejemplo, que no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Esto se lo avisó Dios. Y muchas más de lo que se tramaba contra él, posibles atentados, etc. Y las decisiones que debía tomar en situaciones difíciles, cruciales. El cielo le mandaba mensajes. Y no solo a través de esta Ramona Catalana, sino a través de la Madre Esperanza, que ha sido beatificada recientemente y que sabemos que Dios le mandaba mensajes para Franco que ella le transmitía, pero que curiosamente ha sido eliminado de su causa de beatificación. Y tenemos una amiga que conoce a una monja amiga suya que lo sabe, que estos mensajes que ya le llevaba a Franco, y que me lo va a decir si es que se atreve, claro, porque es que aquí todo el mundo es tan cobarde que nadie se atreve a decir nada, y por eso estamos como estamos. Nada de la verdad, quiero decir. Pero en fin, la Madre Esperanza también la mandaba Dios a llevarle mensajes a Franco. Y bueno, ya digo que en uno de esos mensajes Dios le avisaba de que no entra en la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Es que Dios también envió mensajeros a Hitler y a Mussolini. Esto está en internet, y eso lo sé yo, porque yo estuve visitando la casa de una vidente alemana, famosísima, estigmatizada, que estuvo 32 años sin comer nada, alimentándose de la Eucaristía, y eso está demostradísimo, y pues recibiendo los estigmas cada viernes. Y Hitler fue a visitarla, siendo canciller, o sea, bueno, recién elegido, ¿no?, antes de la guerra. Se llamaba Teresa Neumann, vivía en Konnersreuth, en Baviera. Yo estuve en su casa visitándola, y hay mucha gente que va a visitarla. Entonces Franco fue a hablar con... Hitler fue a hablar con ella, y ella le contó pues todo lo que le iba a pasar, y lo que Dios le pedía, lo que debía hacer, y lo que le iba a pasar si no lo hacía. Y dicen que Franco salió... Hitler salió demudado de la reunión y dijo que nunca más le volvieron a hablar de esta mujer, pero que nunca le faltaran sábanas ni nada de lo que necesitara, que se le suministraran sábanas abundantes porque las manchaba todas de sangre, y que se le lavaran, y bueno, que tuviera todo lo necesario. Comida no, claro, porque no le mandó comida, porque no la necesitaba, porque no comía. Entonces, por lo visto, Mussolini también recibió mensajes de lo que debía de hacer y no hizo. Curiosamente, los dos eran socialistas. Franco no. Hitler era pagano. Empezó siendo católico, pero se paganizó por el poder, le paganizó. Franco no. Entonces, bueno, Franco sí hizo caso.
Y de ahí le vino la gracia de Dios y la gracia para el pueblo español, porque la España de Franco estaba basada en las leyes de Dios, y de ahí le venía la gracia, y de ahí le venía la pureza moral del pueblo español. El pueblo español era un pueblo corrompido, como ahora, era un pueblo sano, un pueblo capaz de luchar por el bien y de defender el bien. Y en el tiempo de Franco no había corrupción, solo el caso Matesa, que fue muy sonado y que se depuró al máximo, o sea, fue un escándalo, y Franco hizo ahí una escabechina que pa' qué, o sea, no quedó nadie en pie. En el tiempo de Franco había un caldo de cultivo tan sano que no podían prosperar las maldades que luego se han ido fomentando. Por ejemplo, cuando Felipe González llegó al poder, lo primero que hizo, las primeras leyes que hizo fue aprobar, legalizar la prostitución, la pornografía y el juego, para tener a la gente bien enganchada. Después el aborto, claro, en el año 85, ya sabéis, para corromper la moral de la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque los que dirigen a toda esta gente, que Franco llamaba el contubernio judeo-masónico, y que hoy en día yo he llamado públicamente en un programa de televisión, con más de uno, los Illuminati, buscarlo, no sé si Laureano ha hablado de ello, pero Laureano sabe mucho de eso, y está en todas las redes sociales, o sea, buscarlo, hay muchos vídeos sobre eso, que es una forma de masonería que ya es luciferina, es luciferina, y además tiene un culto abierto a Lucifer, con sacrificios humanos de niños, con pederastia, etcétera, etcétera. Como se descubrió ahora, hace poco, con los papeles de Podesta, y Hillary Clinton y toda esa panda, y Obama, que estaban usando a niños para sus ritos diabólicos, para conseguir más poder. No solo con pederastia, sino con sacrificios de niños. En fin, eso se está haciendo en todo el mundo, las niñas de Alcácer son prueba de ello, y eso está ocurriendo desde que están en el poder los enemigos de Dios y de España y del mundo. Entonces, legalizó la pornografía, el juego, el aborto. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe muy bien que conoce muy bien la Biblia, el enemigo, mejor que los católicos. Hay una frase en el Antiguo Testamento que dice: el pecado nubla el entendimiento. El mundo actualmente tiene nublado el entendimiento. Tiene un velo sobre su sistema cognitivo, no entiende la verdad, no la puede aceptar, no razona. Por eso Benedicto XVI insistió tanto en la razón, porque es que la fe va unida a la razón, al uso de la razón. Porque el pecado precisamente lo que hace es destruir el uso de razón. Y te impide darte cuenta de lo que está ocurriendo y por qué te está ocurriendo y cuál es la verdad y defender la verdad y acogerte a ella, lo impide. O sea, es una talla mental y física que te impide vivir en la verdad, que es lo que estamos teniendo ahora. Porque, por ejemplo, en el tema de la ideología de género, fijaros la que le montaron a los pobres de Hazte Oír por decir una obviedad de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Fíjate la que se montó, porque es que no pueden reconocer ni eso. Y en el aborto lo mismo, cuando decía la Guido, el niño es un ser humano, pero no es un ser vivo, pero no es un ser humano. ¿Y usted qué es, señora? ¿Usted qué es? Desde luego un ser humano no es usted, evidentemente, porque fue un niño en gestación, claro. Entonces, bueno, pues todo eso es el cambio que ha venido desde la muerte de Franco. Así es como han destruido su obra. Han destruido su principal obra, que era su pueblo, el espíritu de su pueblo, la moral de su pueblo. Pero no lo han destruido del todo, porque aquí estamos nosotros. Y hay muchísima más gente como nosotros que se está dando cuenta de la verdad y que, como no están tan atados por todas esas corrupciones morales tremendas, que siempre se han llamado pecados, pues pueden atreverse a decir la verdad, a compartirla y a defenderla. Lo de defenderla ya le cuesta más a la gente, porque esta sala debería estar bien y no lo está. Pero, y los actos que hacemos, pues por desgracia no viene toda la gente que tendría que venir. Pero ya eso llegará, porque el español, por desgracia, solo reacciona cuando ya tiene el agua al cuello. Y yo creo que ya la tenemos al cuello. Entonces ya el español está empezando a reaccionar. Lo que yo espero es que reaccione antes de que le llegue por aquí, como en Venezuela. Y que se haya ahogado ya, porque poco nos falta para ahogarnos.
Entonces, bueno, pues ya no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a terminar desmontando otras dos leyendas negras sobre Franco. A ver, bueno, a propósito de esto de que la gente se está animando ya a hablar, pues os traigo un cartel de una conferencia que se va a dar, pues no sé si es el día 5 de diciembre, en La Coruña, que también es sobre memoria histórica. Ya se va animando la gente a salir a la palestra y a hacer conferencias, no solo en las redes sociales, porque las redes sociales es para nuestros amiguetes, la mayoría, son endogámicas. Y nos pasamos la información entre nosotros, que ya la conocemos, bueno, cada vez sabemos más, pero bueno, nos va a salir por la tapa los sesos tanto conocimiento, porque como no sabemos a los demás, a los que no lo saben, pues a ver, ¿a qué hacemos con ella? Pues es lo que hay que hacer, hay que compartirla, como decía Jesús, ay de mí si no evangelizare, porque me va a salir por la tapa de los sesos tanta información. Entonces, aquí hay una conferencia que me han mandado que se llama La transición, reforma o ruptura, de lo que va a hablar después Javier Giral, que se va a dar en La Coruña. Y nosotros queremos, con este foro, abrir un precedente y animar a nuestra gente de provincias y a quien quiera a hacer estos foros también en su ciudad, que nosotros les damos el apoyo, nos vamos a ir a hablar si necesitan, les mandamos el material para que puedan hacerlo también y que sea un punto de encuentro de nuestra gente y de nosotros, para que vean, para que se enteren de la verdad, para que salgan de sus círculos cerrados, que estos son todos guetos, lo que se han creado en esta democracia, con tanta libertad de expresión, de comunicación, tal y cual. Aquí cada uno está en su gueto y solo quiere oír lo que le interesa y nada más, y lo que piensan sus amigos, y de ahí no sale. O sea, es una sumisión total al grupo, es un gregarismo grandísimo lo que hay ahora. O sea, la gente no se atreve a desmarcarse de su grupo, los de izquierdas, y investigar la verdad, aunque algunos sí se están atreviendo, porque por eso hay tantísimas búsquedas en Google, que lo dijeron en un programa en el que estuve hace poco en televisión, y estaban alucinados de cómo habían aumentado las búsquedas de Franco en Google y la cantidad de jóvenes que se estaban metiendo en estos grupos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de otra leyenda negra rápidamente que se desmonta en un pispás, y es la de que era un dictador. Y la prueba fehaciente de que Franco no fue un dictador son precisamente ellos, sus enemigos, los que así le calumnian. Porque ¿qué otro régimen habría respetado tanto a sus opositores como para dejarles entrar en el juego político después de haberles vencido en una guerra? ¿Acaso la Europa democrática que ganó la Segunda Guerra Mundial dejó a los nazis y a los fascistas italianos volver a crear sus partidos y presentarse a elecciones? ¿O no les ejecutó a millares y les eliminó en campos de concentración horrendos? Porque esas fotos que salen por internet de cadáveres apilados, famélicos, en campos de concentración no eran lo que habían hecho los nazis, era lo que hicieron con los nazis, los soviéticos y los aliados. Esos sí que mataban a sus opositores, se cargaron a media población alemana. Y solo en el bombardeo de Dresde se cargaron a más de 100.000 civiles inocentes en una sola noche. ¿Y quién habla de eso? Ah, eso no es genocidio, ¿qué va? Eso no pasa nada. En fin, así se escribe la historia. Entonces, a esos, y a, por ejemplo, a Truman, que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, a esos no les llaman genocida. O sea, ese es el otro mito de Franco, genocida. Pues, ¿en qué fue genocida Franco? ¿En que luchó a pecho descubierto en una guerra? Entonces, ¿todos los que han hecho guerra son genocidas? ¿En que aplicó la justicia después a los que habían cometido crímenes de sangre? Pues entonces, ¿qué son todos los demás? ¿Y qué fue Truman, que mató a todos esos millones de inocentes en Japón? Esos no se habla de ellos, y que fueron los regímenes soviéticos. O sea, que es que no se sostiene. Lo que pasa es que esta gente no les importa nada, la verdad, no les importa, y no les importa la voluntad popular, y no les importa que el pueblo lo sepa, no les importa nada. Ellos van a lo suyo, ellos van a cumplir órdenes y a forrarse, punto, pelota. Y las órdenes son convertir a España en el peor del nuevo orden mundial, y que ocupe correctamente en el puzzle la pieza que se le ha asignado, que España sea un país desmembrado, como por el aborto, como desmembraron a los niños, ahora quieren desmembrar a España, los mismos, y que sea un país de servicios, un país esclavo, trabajador, que pague su deuda, que viva nada más que para trabajar para ellos, para pagarles esa deuda en la que nos metió Zapatero, dando cantidades ingentes
para el estudio del sexo de las mariposas en Australia, que no sé cómo exactamente era ese estudio, pero se me quedó grabado, porque eran millonadas las que daba para las cosas más insólitas y estúpidas a sus amigos, claro, del mundo entero, de Cuba, de Venezuela, de todas partes. Y ahora lo que pretenden hacer con la ley de memoria histórica, que es untar bien a todos los suyos, como les han untado en Andalucía, crear más pesebre todavía y usar nuestro dinero para ir contra nosotros. O sea, ese es el plan, Entonces les importa un pito, que sea verdad o sea mentira lo que estamos diciendo, porque como además tienen podrido el cerebro, el nublado el entendimiento, entre otras cosas por la cocaína que fuman, porque como decía Federico Jiménez Santos, la cocaína corre como el agua por los pasillos del Congreso, que lo dijo en tiempo de Zapatero, pues están zumbados, claro, y estamos en mucho peligro, en manos de esta gente, porque como psicólogo lo digo, lo he dicho públicamente en programas de televisión, que estoy aterrada de cuantísimos psicópatas se han creado en España. España está llena de psicópatas, de gente mala, pero mala. O sea, la gente que nos escribe a nosotros mensajes y que está por las redes, es gente perversa, que les está publicando los crímenes horrendos de la República y dicen que demasiados pocos mataron. Incluso me atreven a decirte a la cara, como me lo dijo un chiquilicuatri, enano, pobrecito, peludo, en la Plaza Oriente el día 18, que demasiados pocos mataron a los rojos. Vamos, salió por patas, porque le dije, ah, sí, te vas a enterar. Y se largó corriendo. Pero vamos, que bien. Entonces, la prueba, ya os digo, de que Franco no era una dictadura y que realmente el pueblo español de tiempo de Franco sí era demócrata, porque sabía respetar. Nosotros somos los demócratas. Nosotros somos los que hemos respetado a la oposición hasta el punto de dejarles entrar en el juego político. Lo hicimos también engañados, hay que decirlo, que luego lo va a contar Javier, porque nos estafaron con la transición, porque nos dieron gato por liebre, nos engañaron. Pero nos engañaron gente que se había vendido ya previamente al enemigo por falta de fe, por falta de esa fe que tenía Franco. Un tal Sarasola, que era amigo de Felipe González, fue comprando voluntades antes de morir Franco y ya les ofreció buenos puestos a la muerte de Franco, porque decía que claro, el régimen no iba a persistir y que claro, tenían que empezar a colocarse bien para cuando llegara la democracia y tal, pues ya se rindieron a eso muchos de los que tenían que haber defendido el franquismo. Pero en fin, el hecho es que el pueblo español era un pueblo respetuoso, era un pueblo obediente y leal a Franco, porque Franco fue el que nos pidió que fuéramos leales al rey, como lo habíamos ido a él, y el rey fue el que desmontó el régimen que él había jurado. Entonces, ese respeto que teníamos, también lo teníamos antes de morir Franco, porque en tiempos de Franco, a la oposición, que eran 4 gatos, os digo, un 8% así, según la encuesta de Gallup, se les permitía editar sus libros y cuadernos, como cuadernos para el diálogo, y dar conferencias y actuar políticamente dentro de los márgenes de la ley, como a García Trevijano, a Tamames, a Peces Barba, que eran personajes opositores del tiempo de Franco, que no les recuerdo, y que ahí andaban a campantes. Y ese respeto continuó después, dejándoles entrar en el juego político, del que ahora pretenden echarnos a nosotros con sus leyes totalitarias de memoria histórica, de la que nos hablará más tarde el general Chicharo. Ellos, sus enemigos y el poder que se les ha regalado son la prueba más clara de que la España de Franco no fue, que la de Franco no fue una malvada dictadura. Como le dijo Franco a Vernon Walters, España está preparada para la democracia, porque tiene una gran clase media. Y esa clase media era culta, trabajadora y responsable y sabía respetar. Los españoles del tiempo de Franco somos los verdaderos demócratas que hemos respetado y tolerado a nuestros enemigos desde que él murió, y antes también, desde hace 80 años. Los que no son demócratas y no saben ni quieren respetar la pluralidad política que tanto pregonan, de los que pensamos diferente, son los que han ocupado el poder de forma ilícita, porque Zapatero también lo ocupó de forma ilícita después de un atentado, y todo su cohorte de golpistas, filoterroristas y comunistas. Ellos son los dictadores. Y no sé si me queda algo más. Otra leyenda negra, porque la de que nadie le votaba ya lo he contado, ya la he desmontado. Y ¿qué más? Bueno, también quería comentar
que nuestros enemigos ahora no solo quieren echarnos del juego democrático, sino que nos quieren robar nuestro patrimonio, como hicieron ya en la guerra civil, en la República, que es el Valle de los Caídos, y a nuestros héroes. O sea, no les basta con robarnos nuestras vidas, con el aborto, con el terrorismo, que esa es otra de las pruebas del talante democrático del pueblo español, cómo las víctimas del terrorismo han aguantado ese ataque del terror rojo, que son los mismos, porque la ETA, nada de que son fascistas, se llamaban fascistas, manera de confundir y manipular a la gente. Ellos se declaran marxistas-leninistas, siempre, con el puño en alto. Está clarísimo, ellos se declaran así, y aparecen así. Entonces, es el mismo terror rojo de siempre, el de los maquis, que se continuó cuando los maquis fracasaron, porque el pueblo español no quiso saber nada de ellos, porque no consiguieron que nadie se rebelara contra Franco después de la guerra, en los años 50, entonces se reunieron unos gudaris con el PNV y en un castillo de los Rothschild, porque detrás de todo esto está la masonería, evidentemente, en Francia, en Castillo de Lola, creo que fue, se reunieron ahí para crear la ETA, en los años 50, cuando fracasaron los maquis. Y la ETA era el mismo terror rojo, exactamente el mismo, de los maquis y de la República. Entonces, las víctimas del terrorismo no se han vengado. ¿A qué más prueba de democracia es esa? Ellos que habrían hecho si hubiera sido al revés, madre mía, la que habrían montado. Ahora porque se les lleva a la contraria, ya te dicen, me dicen a mí que saben dónde vivo y que vienen a por mí, que tengo que tener mi casa protegida y a mis perras sueltas continuamente. O sea, son malos, pero malos, malísimos. Entonces, bueno, pues esta gente se han convertido en psicópatas y en psicóticos, porque es que el pecado nubla el entendimiento de tal manera que es que ya no saben distinguir, o sea, no saben distinguir, no saben hacer un ojo con canuto, no saben distinguir la verdad de la mentira. Entonces, esa gente es peligrosa y esa gente tenemos que hacer una pedagogía social y terapia social con ellos, que es lo que yo estoy intentando hacer un poquito a través de mis apariciones en los medios, desmontando un poco ese odio que hay, haciéndoles ver que somos personas, que tenemos también derechos como ellos y que no somos unos ogros y todo eso. Pero tenemos que dar la cara para eso, tenemos que manifestarnos y tenemos que pelear dialécticamente con ellos. O sea, no podemos callarnos, porque el callarnos nos ha llevado a esto. Entonces, bueno, pues no sé qué más quería deciros. Quiero terminar, no sé si hay alguna otra cosa que sea leyenda negra, el que sea un genocida, el que sea un dictador, el que no le votaba a nadie. Pues yo creo que ya con eso nos hemos desmontado bastante la leyenda negra. Y ahora quiero terminar con una cosa preciosa, que fue una frase que dijo Franco. ¿Me das el bolso? O bueno, ¿tienes internet? No. Pues cógeme el bolso. El móvil, cógeme el móvil. Una frase preciosa que dijo Franco, que ya os digo que, bueno, pues mientras me busca os cuento algo que no os había contado todavía. Muy importante. O sea, Franco, su magnanimidad era tan increíble, tan grande, que se preocupó del pueblo español, de los españoles, no solo en el aspecto material, y no solo en vida, sino también después de su muerte. Y creó el Valle de los Caídos para que se estuviera rezando todos los días por las almas de esas personas, tanto los que habían luchado con él como contra él. Eso no lo ha hecho nadie. Que se preocupara por sus almas, y se preocupaba por las almas del pueblo español. Y por eso no dejaba que hicieran leyes inicuas, no permitía las leyes inicuas, corruptoras de la moral del pueblo. Y por eso se regía por la ley de Dios, para que el pueblo pudiera salvar su alma, para que todos pudiéramos salvar nuestra alma. Y es que el alma existe, y la vida después de la muerte existe. Y ahora os voy a dejar ahí fuera en la mesa unas octavillas que reparto yo, especialmente en los funerales, para consolar a los feudos, de una página que tengo, un blog que se llama haymasvida.blogspot.com, en que vienen los estudios científicos que confirman que hay muerte, que la muerte no es el final, que hay vida después de la muerte y que hay justicia después de la muerte. Entonces Franco lo sabía muy bien y por eso no quería que se condenara a su pueblo. Y por eso también quería darle otra oportunidad a sus enemigos de rehabilitarse, como se rehabilitaron, como os digo, como habéis visto por la papeleta, tantísima gente, tantísimos republicanos que habían sido enemigos suyos, y que se rezaran por ellos en el Valle de los Caídos. Entonces,
Esa es la verdadera impresionante obra de Franco, que ningún otro estadista jamás ha hecho en el mundo, y que no vamos a permitir de ninguna manera que el demonio la destruya, porque es el demonio el que la quiere destruir. Entonces vamos a terminar con una frase preciosa que dijo él a los mineros de León en el año, pues no sé cuándo fue, vamos a ver, que está en nuestra página web de francosanto.es. Meteros, que ya veréis qué bonita es y qué cosas más bonitas. Qué cosas más bonitas vienen. A ver. Aquí. Dice, les dijo, verás. Y ya termino porque me estoy pasando muchísimo, perdonad. Se lo lleva Javier. ¿No ha llegado Javier? Bueno, pues entonces todavía tenemos tiempo para un coloquio. A ver. A ver, a los mineros de León. A ver si lo encuentro, lo tenía aquí ya en pantalla. A ver. Búscamelo tú, anda. Mientras yo voy hablando un poquito de... Creo que se me haya olvidado. Vete bajando porque es el discurso a los mineros de León. Bien, entonces, como sabéis, el Valle de los Caídos, que ahí fuera, hay unas hojas también explicando la verdad del Valle de los Caídos, se rehabilitó a todos los presos que pidieron ir a trabajar allí, porque tenían que pedirlo por instancia y había bofetadas para ir, porque claro, si se tenía 6 días de condena por cada día de trabajo, pues fíjate las bofetadas que había, pero tenían que hacerlo por escrito, y esas instancias escritas están en el fondo documental del que sacó el material Alberto Bárcena para su libro de los presos del Valle. Y está documentado todo, estaba en unas cajas, en un montón de cajas en el Palacio Real, que nadie las había mirado, y ahí estaban. Bueno, pues mirad lo que dijo, y con esto termino, mirad lo que le dijo Franco en el año 62 a los mineros de León. He venido a visitaros muy complacido. Bueno, fijaros qué curioso que en las minas de Asturias, cuando murió Franco, apareció, pues perdón, cuando murió Franco no, cuando hizo Felipe González la reconversión, cuando entramos en Europa y nos obligaron a arrancar nuestras vides, a matar las vacas, a cerrar los astilleros, a cerrar las siderurgias, bueno, nos destrozaron la industria por completo con la reconversión de Felipe González, bueno, pues que mandó la Unión Europea para destruirnos bien, pues apareció una pintada en una mina de Asturias que decía: Franco, hijo de puta, vuelve. Fijaros hasta qué punto le echan de menos porque eran sus enemigos. Bueno, pues al mineros de León le decía: he venido a visitaros muy complacido de poder tomar contacto con vosotros y deciros unas palabras que deseo sean una lección política, porque todos los problemas de España son y se reducen a un problema político que se encierra en el servicio del bien común. Y de cómo vamos cumpliendo este servicio, vosotros tenéis una muestra en todas las realizaciones del nuevo Estado, y en particular en las obras sociales, y en toda la legislación social de estos años. Nosotros no partimos de un solar en el que pudiéramos edificar a placer, partimos de una herencia histórica, de lo que nos legaron, herencia que no podemos destruir, que tenemos que ampliar y multiplicar, que es un legado inalienable de la patria, de la que somos meros administradores, y que hemos de legar a las generaciones futuras. Y por tanto tenemos que llevar el ritmo que nos permita la situación económica de la nación. Y a pesar de ello, a pesar de las ruinas de la guerra, a pesar del anquilosamiento en que estaba la economía española, nos hemos enfrentado con los primeros problemas sociales de nuestra época, como la atención a la enfermedad a través del seguro de enfermedad, el salario familiar, el seguro de paro, y en fin, todos los seguros sociales y todas las instituciones de previsión que se han ido creando a través de estos años, reemplazando las viviendas insalubres por las casas baratas, creando los montepíos y los economatos, en fin, todo lo que se ha creado en estos años tan agitados y sin embargo tan fecundos, que si no ha llegado al grado óptimo, que es nuestro deseo, el 62 todavía quedaba mucho por hacer, marca sin duda pasos decisivos para la mejora de la nación. Nosotros nos enfrentamos con el sistema liberal, luchamos contra el egoísta sistema liberal, nos alzamos contra aquella república que organizaba la lucha de los hombres contra los hombres, que dejaba en libertad la explotación inicua del hombre por el hombre, porque nosotros nos negábamos a que la lucha de clases llevase a la ruina a la nación. Nosotros deseamos, en vez de lucha, la colaboración de todas las clases, la unidad de todos los hombres y de las tierras de España en el servicio de la patria. Nosotros luchamos por un Estado moderno, nos enfrentamos con problemas hondos
que no afectan solo a España, sino a toda Europa. Y hemos buscado soluciones, hemos creado doctrinas, y a la doctrina del odio le hemos opuesto nosotros la doctrina del amor. Y con esto termino. La doctrina del amor. Gracias. Sí, gracias Pilar por tu testimonio. Hacemos un descansito, un coloquio. Hacemos un coloquio. Sí. Yo quiero añadir a lo que ha dicho Pilar sobre la acusación a Franco de genocida, que es lo que más se estila. Le quiero los indultos que dio Franco a los presos. El 1 de octubre del año 39, con motivo de su tercer aniversario, dejó libre a los militares republicanos que hubieron sido condenados a menos de 6 años de prisión. En el año 42, las 2/3 partes de los presos republicanos ya estaban en libertad. En el año 41, para conmemorar el final de la salida de la guerra, se dio libertad a 40.000 presos que cumplen penas de hasta 12 años. Ese mismo año, en octubre, se amplió el indulto de detención hasta 14 años. De los que se beneficiaron otros 20.000 presos. El año 43 fue ya el colmo, ¿no? El 30 de marzo se concedió indulto a los condenados hasta 20 años, por el que salieron de las cárceles hasta 48.000 personas. Y a partir de eso había reducción de penas con la ley de los caídos. Esto no lo sabe la gente, pero está en Google, ¿eh? Buscarlo y divulgarlo. Entonces ahora pues abrimos un coloquio un ratito. Si queréis decir algo, preguntar, comentar. Dime. Sí, el rey Alfonso XIII consagró España en 23, ¿no? 22, 23. El 30 de mayo del año 19, Alfonso XIII consagró España a San Juan de Jesús. Se refiere a eso, el 30 de mayo del año 19. Ahora se cumplen 100 años. Okay. Y Franco renovó la consagración. Okay. La renovó. La pregunta es, como en el 17 en Fátima la Virgen reveló esto de consagrar a Rusia, ¿qué influencia cree que tenía eso, tuvo eso sobre el surgimiento de Franco y su victoria y todo lo demás? ¿Cree que tuvo...? Hombre, de hecho Franco consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿En él? Consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús. Renovó la consagración cuando reconstruyó el monumento que habían destruido los rojos, que lo habían fusilado. El del Cerro de los Ángeles, lo reconstruyó y consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús. Sí, pero me refiero a desde la primera consagración, después viene la República en el 30 y todo eso, y eso habría tenido alguna influencia. ¿Sobre la República? Ninguna. No, sobre la victoria de Franco. Pues hombre, desde luego, porque Franco era ungido por Dios, como ya lo he dicho. Franco era un elegido y revelado en las profecías que iba a venir para acabar con la guerra. Pero fijaos una cosa, que en Ezquioba la Virgen dijo más. En las profecías de Ezquioba, meteros, dijo que si el pueblo español no aprendía de esa experiencia, vendría una guerra aún peor. Y esa guerra la tenemos ya en ciernes. Pilar, perdona, yo te voy a preguntar por el codillo del Tajo. No, pero espera, déjame que pregunte antes este señor. A ver, dígame usted. Bueno, yo voy a pedir la palabra, si luego me dais 5 minutos, no pido más, por una carta abierta al presidente que tengo casi, al presidente actual, claro, que tengo casi, vamos, hecha, y mi mujer no me da tiempo, no me da permiso a enviarla, pero si me dan la autorización la envío. Al final del acto. Mira, Sí, nosotros te facilitamos que se la hagas llegar, porque la vamos a publicar. Si nos la das, la publicamos. Bueno, yo la puedo explicar, luego claro, la tengo que acabar, que la tengo que acabar, pero bueno, invente. Bueno, pero ¿tú tienes algún testimonio personal que contar? No, bueno, tendría muchísimos. Pues cuéntanos alguno. Bueno, pues por contar uno, en el 96, ¿no? Mi esposa y yo
tuvimos uno de los desahucios, cuando más desahucios había, que mandaba Felipe González, ¿eh? Y estuvimos 2 años, hasta el 97, casi 2 años, con pancartas en Capitán Aya. Nunca los socialistas ni los comunistas se procuraron, es más, nos amenazaron, ¿eh? Y entró en el final del 96 el PP, que al menos nos escucharon, nos atendieron, estuvimos reunidos con Álvarez del Manzano, en fin, una serie de ellos. Pero bueno, eso no tiene nada que ver para la carta que le tengo que hablar a este y recordarle la memoria histórica que habéis hablado, recordarle, en fin, las gracias, la podredumbre que tienen más. Ya, lo que pasa es que eso ahora, si no tienes la carta, pues no hace falta que nos cuentes, porque todos sabemos lo que estás diciendo. Pero tú mandanos la carta cuando la termines y la publicamos. No, ahora no, porque tenemos ya el siguiente conferenciante. Pero sí que te digo que nos la mandes. Que nos la hagas llegar cuando la termines y nosotros la publicamos en nuestras redes sociales de Movimiento por España y no se la haremos llegar porque le va a tirar la papelera, pero sí que lo va a saber la gente. Yo sí la pienso enviar a los medios, tú mándasela. a los partidos. Tú mándala, que algo queda. A ver, otra. Una crítica que siempre escucho a Franco, al régimen de Franco, es que era imposible cualquier oposición, ¿no? Que incluso le daban el paseillo y todo esto, pero acabo de escuchar que usted ha dicho que Ramón Tamames o Peces Barba, que hacían una oposición pública, y que yo creo que incluso de pequeño recuerdo un caso de comunista conocido en mi barrio y que vivía, no le pasaba nada, ¿no? Entonces yo quisiera que hablase un poco de eso para conocerlo un poco. Mira, mi experiencia fue en la universidad, en los años últimos de Franco, yo estudié del 72 al 77, como nos venían agitadores profesionales, que no eran estudiantes, y nos venían a montar ahí los follones, a colocar huelgas, y que luego desaparecían. Entonces esa gente volvió otra vez, o sea que es que no les pasaba nada, porque volvían continuamente, o sea, nos montaban un follón, nos dejaban sin clase 3 meses porque subían una peseta al autobús y luego pues se largaban, ya no volvían más por clase hasta la próxima algarada y no les pasaba nada porque eran siempre lo mismo. O sea, es que es todo mentira, nos han contado todo. Meteros en internet, buscar en Google, buscar cuadernos para el diálogo, buscar qué pasaba en ese tiempo. Ese cuaderno que era de Peces Barba y de toda esta gente circulaba perfectamente y perfectamente entre la oposición y no lo cerraron, no lo persiguieron como se persigue en Venezuela a los medios opositores y a la prensa, y bueno, y como se está empezando a perseguir en España también, que ahora ya no sé si sabéis que han sacado una ley Podemos y el gobierno posibilitando el cierre de páginas web sin orden judicial. O sea, estamos ahí. Yo quiero añadir lo que hizo Pilar. Fíjense ustedes, la obra espiritual tan inmensa que hizo Franco, que ahora estamos bajo un ataque satánico devastador en España. Fíjense ustedes, todo lo que se hace falta, mandar a sus legiones, a sus pretorianos, a la folinata de la chusma satánica que hay en el mundo, para acabar con España. Porque es que estábamos tan trincados en el nacionalcatolicismo que han tenido 43 años y aquí tienen a sus legiones, a sus más poderosos medios. Fíjense ustedes, y todo esto, yo por eso me he hecho franquista. La España en la que yo viví 23 años no tiene nada que ver con esta. España es una basura, esto no es España. Porque yo soy como España, ustedes también como España. Católica siempre. Entonces, fíjense ustedes, todo el horror que hay ahora, pónganlo en positivo. Esto era Franco. Y toda esta mierda nos viene para acabar con su obra. Pero es que hace falta mucho para acabar con el muro, con el ariete, con la obra gigantesca que hizo Franco. No, espiritual, económica, social y política. Es que no van a acabar con ella precisamente porque hemos pedido que se abra su causa de beatificación. Y precisamente lo hemos pedido no solo para que la Iglesia nos responda, que no esperamos nada de ellos, de la Iglesia actual. Bueno, claro. Sino para que el pueblo español, para que nuestra gente se dé cuenta de que se le puede rezar y que le recen. Porque Franco hace favores, y ahí está en esa página web, que le recemos todos, que hace falta mucha oración y que Franco nos ayude. Dime. Se me oye. Es que son muchas cosas. Con respecto a lo que estás hablando de la beatificación de Franco, no es, con todos mis respetos, una idea, vamos, hay cosas que he aprendido en estas 2 horas que no tenía ni idea, ¿no? Otras me sonaban. Reparte los papelitos.
que no sería un poco empezar por el final la gran labor de que se reconozca la verdadera historia de Franco, porque es que yo no entiendo cómo es posible que nos hayan engañado durante décadas. O sea, a mí mismo, yo cuando has hablado tú de que has votado siempre socialistas, Siempre. es que yo también, ¿Tú también? pido perdón. Hasta el 2015 que apareció para la iglesia, digo, Dios mío, Guate, y efectivamente, aquí tomate. Claro. Igual, entonces, este verano, yo, el Valle de los Caídos, claro que sabía lo que era, pero vamos, no me había preocupado. Y ahora con el follón, este verano me empecé a investigar, a leer, digo, Dios mío. Como yo. Hija, pues enhorabuena. ¿Quién más es conversación? Si estos canallas que están haciendo, o sea, porque yo veo que cada vez tenemos menos libertades para expresar lo que es sentido común, lo que es leyes biológicas, o sea, lo que es... Y digo, bueno, si esta gente está hablando tan mal de Franco, será porque seguro que Franco no fue tan mal. Voy a leer. Si los malos hablan bien de él, ¿sabes qué bueno? Claro, entonces, bueno, la primera parte cuando has puesto, yo he leído un poco, he visto algún vídeo de Pío Moa, me he puesto a escuchar a Genial Oso de la fundación vuestra y me he emocionado de los crímenes, o sea, porque una cosa es leer todas las fotos, me ha dado una tristeza muy, muy honda de que estos muertos no se habla de ellos, solo... No han pedido perdón todavía de nada, no han pedido, ni lo pedirán. ¿Y cómo es posible que durante décadas se haya manipulado a la gente, la enseñanza, a las generaciones jóvenes? ¿Tú les preguntas? Vi un vídeo hace poco en YouTube a jóvenes. ¿Quién fue Franco? Pues un dictador genocida. Ahí está. Ya está. Entonces, ojalá esta sala estuviera hasta arriba. Yo me he enterado pues que me han dicho, haced más publicidad, pasarlo por WhatsApp, no sé, para que lo podamos pasar por WhatsApp. Yo no vivo aquí. La hacemos mucha publicidad. Y esto de... Os pedimos los teléfonos ahí fuera y nos dais si queréis estar en el grupo de WhatsApp. Y esto que dices de lo de la beatificación, digo, a ver, tenemos que rehabilitar, por lo menos a ver si se consigue que no lo saquen de donde está descansando en paz. Y que la gente se empiece a enterar de realmente la verdad histórica, porque si hay revistas de la época, periódicos, documentos, o sea, ¿cómo es posible que se pueda tapar todo esto? Es que no, no. Por un fenómeno espiritual. Entonces, es un problema espiritual. Empezar con esto, claro, digo, si sacas esto de que la beatificación, ahora, la gente, como estamos en una sociedad tan desacralizada, tan desespiritualizada, se lo va a tomar a coña, perdón por la expresión. Sí, la gente que no tiene fe se está tomando a coña, pero eso no nos importa. Ya no sé, a vosotros no, pero para transmitirlo a gran masas de millones de españoles, igual hay que hacerlo como en pequeñas dosis terapéuticas, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Necesitamos la ayuda del cielo inmediatamente, por intercesión de Franco. Y además esto va dirigido a los que creen que Franco es santo o a los que tienen admiración por Franco, para que sepan que se le puede rezar y le recen. Yo lo admiro, pero yo creo que primero hay que reconocerlo como un libertador, como he leído aquí en alguna hoja, y un poco más, ¿sabes? Porque es que un ángel libertador. Puede, sí, no sé, es mi opinión. Puede producir rechazo en mucha parte de la población. Mira, nosotros no partimos, yo soy psicóloga, yo no comparto esa neurosis española. La neurosis es la que nos ha traído hasta aquí. El que dirán de nosotros, si es conveniente o no es conveniente, eso es liberalismo, no me interesa. O sea, yo soy como Franco, yo me lanzo al ruedo, hago lo que me parece que es lo que debo hacer. Esta petición va dirigida también en un 50% a la Iglesia. La Iglesia ha sido traidora a Franco, la Iglesia ha tenido la mayor culpa en desmontar el franquismo, el régimen de Franco, ha sido traidora desde los años 60 de una manera infame y sigue siéndolo. Entonces va dirigida también, es una interpelación a la Iglesia y además es decirle al pueblo español que le recen, que hace favores y sacar esto a la luz, los favores que ya ha hecho, porque mucha gente me lo cuenta, dice, yo le pedí que mi novio, ayer me lo estaba contando por la noche en una cena, que mi novio salía de las drogas y le tenía un cuadro de Franco en su casa y un día, que yo ni he hecho la comunión, me decía su novia, y un día, sabiendo lo que él quería a Franco, le pedí al cuadro que le ayudara a salir de la droga. Pues este chico ha salido de la droga perfectamente y ha hecho su vida. Entonces hay tantos casos de esos que yo soy testigo de algunos y lo tengo en la página web como favores. Y bueno, pues es una pena que la gente no lo sepa y no le rece tan bien y le pida los favores para que los pueda conceder, porque es que a los santos si no se les piden los favores no los conceden, igual que a Dios, hay que pedirlos.
Oye, y muchísimas gracias por De tu nada, testimonio. es que ya está claro, yo lo que veo es que como un plan por encima, ya no es España, o sea, porque tú ves Europa, las leyes de género, no sé qué, la islamización progresiva de toda Europa, digo,